No podemos hablar de un montaje porque estamos hablando de cerca de 9.000 chats. El problema que yo veo es que hay demasiadas personas comprometidas. Ahí usted encuentra políticos, encuentra empresarios, donde aparece la fiscal general conversando con el señor Villavicencio. Hay muchas circunstancias que se están dando en este momento en el ámbito político electoral, así también como en lo institucional en nuestro país, que ameritan que hagamos un análisis con importantes personajes como la que tenemos en este momento en el estudio de Frente al Personaje. La situación que se está develando respecto a los temas de un posible contenido del teléfono del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, así como lo que significa en este caso el concurso para designación de los jueces constitucionales, es el tema que lo vamos a abordar con la doctora Angélica Porras. Ella es parte de Acción Jurídica Popular y también postulante en este momento a la Corte Constitucional. No olviden ustedes que estamos a través de las plataformas de Global Opinion en el canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Igualmente los likes y los comentarios son importantes para contextualizar este tipo de programación y este tipo de entrevistas. En nuestras redes sociales, en las de Global Opinion, usted va a encontrar resúmenes informativos en el ámbito nacional e internacional que van a ser de su interés. Además, si quiere estar al tanto en la coyuntura informativa permanente y diaria, síganos en nuestras redes sociales porque estamos también con todo el quehacer informativo y noticioso de todos los días en el país. El programa llega gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por estar en la entrevista, doctora Angélica. Bueno, usted fue conjuntamente con su compañera Priscila Schettini que mostraron, quizás después de la publicación que se hizo a través de Anonymous, lo que estaba pasando en el tema de unos contenidos supuestos del teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo lo encontraron ustedes en este caso, estos chats que ahora están siendo develados por el medio digital La Posta, ¿no? Sí, muchísimas gracias Osvaldo por la entrevista. Es un espacio necesario para clarificar algunas cuestiones sobre este tema tan importante. En realidad, nosotros dimos con estos chats a partir de una develación que hace una cuenta Anonymous que pasó desapercibida, pero esta cuenta hizo un video en X que fue respondido por la Fiscalía General del Estado. Entonces, cuando le responde la Fiscalía General del Estado, dice que el teléfono lo tiene en el FBI y que es falso que tiene el teléfono, pero no desmiente los contenidos, o sea, no dice esos contenidos son falsos. Entonces, nosotros, junto con muchísimas personas más, recibimos una serie de links, donde entramos, bajamos la documentación porque no se puede ver directamente, sino que hay que bajarla, y fuimos encontrando efectivamente 8.000 y tantos chats, ¿no? Nosotros no sabíamos. Dice que son 9.000, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, son 8.600, 8.800. Nosotros no teníamos idea de cuál era la dimensión. Hablábamos inicialmente, nosotros dijimos, ¿a qué? Unos 5.000, entonces, pero empezamos a buscar temas, ¿no? Entonces, obviamente a nosotros un tema que siempre nos ha interesado es el tema de lo que hemos denunciado siempre, que es la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado, el uso del Poder Judicial como medio de persecución política, y entonces ingresamos, porque ahí basta poner el nombre, para que se develen los chats. Entonces, Diana Salazar Méndez. Si usted entra a esos links, usted puede bajarse la información, es lo que dice en este caso. Así es entra link y en el link aparecen una serie de archivos. Entonces, usted se baja esa información y esa información con el nombre, cualquier nombre, usted busca el nombre y ahí aparecen los chats que tuvo Fernando Villavicencio con la persona que busque. Entonces ahí hay de todo, ¿no? Entonces nosotros buscamos efectivamente a la señora Diana Salazar,
a los señores de la Corte Nacional de Justicia y a algunos señores periodistas. Entonces ya aparecieron los chats. ¿Qué aparece en los chats? De todo. Tráfico de influencias, aparecen pagos, aparece a cambio de favores políticos. Y así. O sea, pagos en dinero. En dinero. Sí, pagos en dinero. Entonces, hay de todo. ¿A quiénes pagaban en dinero en este caso? Por de lo que dicen los chats. Por ejemplo, de los chats se puede ver que se hace referencia a unos pagos que se hace a algún periodista o algún portal periodístico. Entonces, mensualmente se va depositando. El día de ayer la posta lo fue indicando mes por mes, ¿no? Pero también se hace mención a que a fulano le di tanto, a perengano le di tanto. Entonces hay una serie de referencias a la entrega de dinero, pero no es una entrega de dinero para pagar una deuda, no es una entrega de dinero para pagar una cuota vencida, es una entrega de dinero a cambio de un favor político o a cambio de un favor judicial. Entonces, esas cosas son las que se puede encontrar allí. Entonces, nosotras revisamos. Y lo que alcanzamos a revisar fue precisamente lo de la señora Diana Salazar, que por ejemplo el señor Villavicencio le dice: yo quiero ser presidente de la Comisión de Fiscalización, pero por favor llámale a Guillermo Lazo para que esto se concrete, ¿no? A la fiscal general, que es un puesto que nada tiene que ver con la tramitación de otros puestos peor en otros poderes. Hay un tráfico de influencias en Claro. este caso y una interferencia también quizás en otra función. Hay una interferencia en otra función, hay un tráfico de influencias, hay una entrega de documentos que son reservados. Por ejemplo, hay muchos chats que se envían desde la Fiscal General del Estado, desde la señora Diana Salazar, sobre asuntos que sí son reservados, que sí están en la etapa de indagación previa, que son documentos que son reservados mientras están en esa etapa. Claro. Cuando ya pasan a la instrucción, pero enviados ¿por quién? Por la señora Diana Salazar, directamente O al sea, señor ella Villavicencio. filtró, dice usted, información, Claro. información reservada en este caso. Así es, verá, le voy a poner un ejemplo bien concreto. Hay una votación en el Congreso, no se sabe de qué, pero hay una votación en el Congreso. Y el señor Villavicencio le pide a la señora Diana Salazar que le dé algo en contra del señor Vanegas y en contra del señor Quispe, Salvador Quispe. Y le dice: porque los pachas me están molestando mucho, utiliza otra palabra, pero básicamente molestando mucho, y hay que asegurar esos votos. Entonces, efectivamente, la señora Diana Salazar le envía una investigación, en este caso le envía un archivo y le dice: te envío la investigación sobre una empresa de seguridad, no recuerdo en este momento, Oro Negro. Ya. Entonces le envía los documentos sobre una indagación previa. Esos documentos le hace llegar a un señor de un partido político, que es el señor Fernando Villavicencio. Entonces, y se dice ahí en los chats que la intención de esa información es presionar a estos señores, porque se habla del señor Vanegas y del señor Quispe, para obtener una votación favorable a la propuesta del señor Villavicencio. Para presionarlos, Para digamos, presionarlos. se podría deducir en este. Sí, porque además le ese dice, aspecto. la palabra que utiliza: están jodiendo mucho estos Ya, pachas. pero el señor Vanegas era muy amigo, muy cercano de Villavicencio. Recuerde en su usted que momento. se pelearon. ¿Se acuerda usted que se pelearon? El uno le denunció, después retiró la denuncia. Esta sí es una hipótesis. Yo creo que este periodo de enemistad y luego amistad es justamente el periodo en el que se mandó esa información para presionar. Y obviamente, recuerde usted que el señor Vanegas incluso le presentó una queja al señor Villavicencio, que después la retiró. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, precisamente es en ese momento. Pero después formaron un grupo parlamentario. No, después se hicieron amiguísimos, sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que se puede deducir en este caso? ¿Son confiables o son...? Vea, se ha puesto en tela de duda el tema de estos chats que aparecen
Y ahora con el medio digital que ya lo hemos mencionado, dicen que tienen ellos el contenido de ese teléfono. Y ahora lo que se encuentra en la nube, en este sentido, con estos links que nos acaba de señalar, ¿cómo se corrobora que pueden ser reales de estos chats? Mire, es interesante eso. Primero, no podemos hablar de un montaje porque estamos hablando de cerca de 9.000 chats. No estamos... es muy difícil que alguien pueda montar algo así porque tiene que fijarse en las fechas, tiene que fijarse en que lo que está ofreciendo se cumpla y hay varias maneras de comprobar, ¿no? Por ejemplo, nosotros de manera, digamos, más bien básica, pedimos a algunos amigos que se habían contactado con el señor Villavicencio que nos digan si es que alguna vez hablaron con él y nos dijeron sí. Entonces, por ejemplo, hubo una persona que le preguntamos, nos dijo, sí, yo una vez hablé con él porque le invité a una entrevista y eso debe haber sido por el 2021, por ahí. Entonces buscamos el nombre de esta persona y efectivamente estaba el nombre de esta persona y su invitación a una entrevista al señor Villavicencio. Lo propio se hizo con otra persona, también periodista, que había invitado al señor Villavicencio a una entrevista y dice, sí, yo le escribí en tal fecha, le revisamos, dice, pero a mí ni me contestó. Entonces, cuando se revisó, dice, aparecieron una serie de veces mencionada esta persona, dice, pero me acabo de enterar que de mí ha sabido hablar muy mal, porque lo que, si bien no le contesta, sí hace referencia a este señor, que es justamente un entrevistador. Entonces, de las primeras, digamos, investigaciones, de contrastar, digamos, en este caso, lo que dicen estos chats, se puede deducir que sí son reales, parte de ellos, no sé, en su totalidad. O sea, realmente yo me atrevería a decir que todos son reales. Todos son reales. El problema que yo veo es que hay demasiadas personas comprometidas. O sea, ahí usted encuentra políticos, encuentra empresarios. ¿Ah, sí? Sí, empresarios, políticos, políticos jóvenes, políticos viejos, pidiendo favores, pidiendo puestos. Encuentra usted, por ejemplo, la circulación de información judicial, que es imposible saberla de antemano. Entonces, uno de los casos que se ha referido en todos los espacios en los que se investiga sobre este tema de los chats es el caso Singue, ¿no? O sea, donde aparece la fiscal general conversando con el señor Villavicencio diciéndole que van a obtener una sentencia de 2-1, pero la sentencia no se puede saber, o sea, la única forma de saber antes es si usted habla con los jueces. Y la fiscal o el fiscal es una parte procesal. Si esa parte procesal puede hablar con los jueces y puede saber de antemano que la sentencia va a ser 2-1 antes de que se dicte la sentencia, hay un fraude procesal y hay además un perjuicio en contra de la otra parte. Es decir, hay una manipulación en este caso. Este es uno. Hay una presión a los jueces. Hay una presión a los jueces, hay una presión a los... Por parte de la fiscal. Sí, señor, por parte de la fiscal general. Entonces hay una presión a los jueces, hay una presión a los señores de la asamblea, a los que no están de acuerdo en algo o con algo. Entonces, eso se devela en los chats. Entonces, por esa razón es que era muy difícil que esos chats se investiguen de oficio por la Fiscalía o se investiguen en el propio juicio de Villavicencio, porque esos chats, el contenido, una copia espejo, está en el proceso. Claro, pero ahora está bajo la custodia del FBI, pero antes de ese teléfono ya pasó de mano en mano, pues no, sin guardar, ¿cómo se llama este tema de la cadena de custodia? Exactamente. Pasó del jefe de seguridad, pasó a otro, a la señora hija, y después pasa a donde otro compañero que también es periodista en este caso, y después supuestamente lo entregan al FBI, entonces... ¿Cuál es la garantía? Exactamente, Claro. Si no hay cadena de custodia. Verá, yo creo que hay que analizar o explicar cuál es el estatuto jurídico y qué significa esto de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un instrumento procesal, digámoslo así, jurídico, que sirve para que aquello que me entra como indicio y que después se convertirá en prueba, nadie lo pueda manipular. Entonces, si es que ese documento entra,
Nadie lo va a poder manipular y cualquier persona que quiera una copia lo hará con base en un procedimiento, obteniendo una copia espejo. Entonces, ¿cuál es el instrumento que está en cadena de custodia? ¿El teléfono? No es el teléfono, porque ese teléfono nunca entró a la cadena de custodia de la Fiscalía. Exactamente. ¿Qué entró a la cadena de custodia de la Fiscalía? Una copia espejo del contenido, hecha en el FBI. Es decir, alguien llevó al FBI, no sabemos quién, el teléfono, le dijo, bueno, aquí está el teléfono de Fernando Villavicencio, el FBI mediante su tecnología dijo, voy a extraer el contenido, lo extrajo y hace una copia espejo. ¿Por qué se llama copia espejo? Porque esa copia es exactamente igual a la que está contenida en el teléfono. O sea, el contenido de ese CD... Ya, pero cuando estuvo de mano en mano no se pudo manipular porque se está hablando de que sacaron varias copias de espejo. Pero pues, verá, en su momento. Sí, entiendo lo que quiere decir. ¿Sabe cuál es la cosa? Que el momento que el FBI extrae, no es que lo extrae así nomás, sino que va a extraer y va a decir, aquí falta una parte borrada, aquí falta otra parte. Justamente para eso se hace una pericia, para saber qué parte ha sido borrada. Y no es que usted le puede decir, entregar un teléfono totalmente manipulado. Efectivamente, digamos que puede haber habido contenido borrado. Lo que debe aparecer en la copia espejo es este contenido que aparece de la fecha tal, está borrado o se encuentra borrado. Entonces usted ahí se da cuenta precisamente que hay estos espacios donde falta información. ¿Esta información no podría ser revelada en este caso? Pero les van a decir a ustedes, ¿y cómo así publicaron? Si esto está en cadena de custodia, está dentro del proceso, ¿por qué se publicó? Verán, en primer lugar hay que explicar de una manera muy clara que esa no es información reservada. Esa es información pública. ¿Y por qué es información pública? Es información que está dentro de un proceso judicial. Todo proceso judicial por mandato de la Constitución, pero también por mandato del COIP, cuando se trata de proceso penal, es público, salvo excepciones muy concretas, como por ejemplo los delitos sexuales. Los delitos sexuales, la información que aparece como indicio, como prueba, como lo que sea, en el delito sexual, en el proceso, esa es reservada. A pesar que hay una discusión, porque en realidad la reserva es respecto de la identidad, no es respecto de la identidad de la persona, no es respecto del hecho, sino de la identidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Este no es un caso de abuso sexual, este no es un caso de delito sexual, no es un caso que haya sido declarado por el juez reservado. Entonces, toda la información que está ahí es pública. Lo que pasa es que al estar en cadena de custodia, lo único que no es que a usted le impide que acceda a ese documento, porque es público, sino que la forma como obtener una copia de ese documento es una forma que tiene un protocolo, es decir, se llama un perito, el perito dice, sí, vamos a extraer, vamos a hacer así, tiene que haber un testigo, es todo una... Ya, pero el hecho de que esté en manos, en este caso de periodistas y de un medio digital de comunicación, y el hecho de que lo hayan subido anónimos a la nube, ¿no le quita validez, legalidad, digamos, al tema de los contenidos de lo que se está hablando en este momento? La validez en el proceso es una cosa, la veracidad del contenido es otra. La validez en el proceso de un documento como ese depende de las formalidades del proceso. Por ejemplo, en este caso concreto, la validez de este contenido, ¿de qué depende? De que haya sido peritado en Ecuador. Entonces, esta copia espejo que está en el proceso del señor Villavicencio no fue utilizada como prueba. ¿Y por qué no fue utilizada como prueba teniendo semejante información que podía incluso develar algunas pistas sobre los autores intelectuales? Porque sabemos que los materiales o murieron o están presos. Sí. Entonces, ¿por qué no fue utilizada? Condenados, ¿no? Sí, fueron condenados. Los que no fueron asesinados ya fueron condenados. Así es. Entonces, ¿por qué no se utilizó? ¿Cuál es el argumento jurídico, entre comillas? Es que se entregó ese documento... Fuera de tiempo. Un poquito de tiempo antes de que se cierre la instrucción fiscal y no estaba peritado en Ecuador. Entonces, la validez de ese documento en ese juicio no procede, no hay validez en ese juicio porque no está peritado. Pero eso no significa que el contenido sea falso,
solo que no lo puede utilizar en el proceso. ¿Qué debió hacerse? Lo que debió hacerse es pedir una prolongación de la instrucción fiscal, o en su defecto, si ya no había más prórroga, lo que tenía que hacerse es pedir la pericia, porque eso se suele hacer, se pide la pericia antes, o sea, se cierra a las 5 de la tarde y yo la pido ahorita. Como no, y se hace la pericia ya durante el proceso de prueba. Perdón, es del proceso Entonces, de prueba en el juicio. había el mecanismo. Habían dos mecanismos para que se utilice, y no se lo hizo. Simplemente se lo dejó de lado. Siempre se manifestaba que era extraño que no se Claro. sepa cuál era el contenido del teléfono del señor Villavicencio, ¿no? En este caso. Porque hay otros teléfonos que se han abierto y que han dicho maravillas, que se han encontrado cosas. Inclusive lo de Mayra Salazar, por ejemplo, lo de caso Mayra Metástasis, Salazar, lo Pulga. del caso Metástasis, lo del teléfono del señor Terán. Vean, en esos casos la propia Fiscalía puso un link en la Fiscalía y dijo: aquí están publicados todos. Y además de que dio acceso absolutamente libre, sin ninguna formalidad, a esos chats, además de eso, fue sacando extractos de esos chats, Sí. la propia Fiscalía. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si en este caso es información, no es información reservada, ¿por qué no se utilizó como prueba en el proceso y por qué no hubo acceso a esa información? Y la respuesta más obvia parece ser porque las personas involucradas eran las propias personas que tenían que investigar. Entonces, imagínese usted un teléfono donde dice que la fiscal general del Estado, que no podía, estaba negociando votos en la asamblea, o estaba entregando información que no podía entregar, porque esa sí es reservada de indagaciones. La Fiscalía, en su momento, la fiscal filtró información reservada. Claro, eso se ve en los chats. Ya, pero por ejemplo, esa fotografía que apareció, que la presentó Fernando Villavicencio, la de la piscina, como se la conocía, que fue el detonante de todo prácticamente allí, ¿esa quién filtró? Yo no les sabría decir porque esa no la he revisado. Más bien dicho, no me acuerdo, porque sí la revisé, pero en este momento no me acuerdo el detalle específico. Y pero bueno, digamos que el problema está en que el señor Villavicencio, por ejemplo, le pide a la señora fiscal que le envíe, que él preste dos cuerpos de un proceso en indagación previa. Y la fiscal le dice: claro, ven nomás, más o menos. Palabras más, palabras menos. Eso es imposible, porque una investigación previa no es de acceso público. Entonces, esa sí es reservada. O si no, le manda documentos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay una foto de una audiencia. Ya. No sé si usted ha estado en una audiencia penal. El proceso es público y la audiencia también es pública, salvo que se trate del caso de delitos sexuales, pero no se puede tomar fotografías, no se puede utilizar instrumentos como por ejemplo las computadoras, los iPads, está totalmente prohibido y los jueces le dicen: no puede utilizar, no puede grabar. Entonces, ¿cómo es que la fiscal sí puede tomar una foto de la audiencia y enviarla al señor Fernando Villavicencio tranquilamente, sin ningún problema? Entonces, ese tipo de casos, ese tipo de situaciones, el conocer cuál va a ser el resultado de una sentencia, el filtrar información, esos son conductas que pueden constituir un delito. Ahora, dentro de estos chats se evidencia que se perseguía también a personas, no sé, a funcionarios, a políticos en este caso. Claro. ¿Se puede evidenciar eso? Sí, sí se puede evidenciar eso. Yo le puedo comentar que se puede evidenciar, en el caso nuestro, más que probado, la persecución, el fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, pero del ex defensor del pueblo. El ex defensor del pueblo, Freddy O sea, Carrión. le armaron el caso. Le armaron el caso, sabían que era un caso que no tenía fundamento y sin embargo en los chats se ve cómo se van conversando para tratar de arreglarlo en el camino. Y no solo eso, sino que además cómo conversan con esos votos que faltan para destituirle mediante el juicio político. Yo estuve en la defensa del juicio político de Freddy Carrión. Ya se terminaron las exposiciones y no se tomaba votación. ¿Por qué no se tomaba votación? Y ya estuvimos esperando 3 horas que se tome la votación. Y allí se nos acercaron a nosotros varias personas, concretamente asesores de asambleístas de Pachacuti, y nos dijeron:
Lo que pasa es que están tratando de virar, ustedes tienen la mayoría, pero están tratando de virar los votos. Se demoraron 3 horas para virar los 5 votos que nosotros ya teníamos y que iban a salir favorables a Freddy Carrión. Se demoraron 3 horas buscando esos votos y los lograron. Y ahora sabemos que el mecanismo para lograrlo era diciendo... La fiscal. Exactamente, y diciendo, a ver, yo tengo esta investigación previa. Lo que pasó con el señor Humajinga en la última votación, ¿qué pasó con el señor Humajinga? El señor Humajinga estaba chateando con la señora Diana Salazar durante la votación de si se pasaba o no se pasaba su juicio político. Y ahí hablaban de qué, del cierre del archivo de una investigación que la tenía él en fiscalía. Entonces, lo mismo se puede verificar en el caso de Freddy Carrión. Y así, verán, otras cosas. Imagínense usted... asambleístas presionados. Pero claro. Por las indagaciones previas. Por las indagaciones previas, abiertas en su contra. Vean, eso es ilegal sea verdad o sea mentira. Vamos a poner un asambleísta que efectivamente cometió un delito. Y le cierran la investigación fiscal a cambio del voto, como pasó con el señor Humajinga. No podemos decir si ha cometido o no un delito, pero él dijo, en un medio de comunicación dijo, mi único pecado es que yo ayudé, siendo asambleísta, a cobrar una deuda de una persona, de un tercero. Eso no es el papel de un asambleísta. Pero fíjese usted, en ese caso le archivan la investigación, un día antes de la votación. Pero claro, esa votación se suspendió y fue 2 días después. Lo mismo se puede encontrar en varios casos. Entonces, en ese caso, podría ser que ahí se haya cometido un delito y le cerraron la investigación. Eso es ilegal. Pero también podría ser que le abran a una persona una investigación sin haber hecho nada y solo con el fin de presionarle. Presión y persecución. Presión y persecución. Ante estas circunstancias, ¿qué es lo que se puede esperar en este caso? No sé, pues debería haber una investigación al menos, sí, claro. o decir, bueno, esto no es cierto, esto... lo que están señalando en este momento tiene tintes políticos por perjudicar a la fiscal, por perjudicar a empresarios que ya han dicho, ¿no? Que se hacen los locos, que eso ni ha pasado. Sí, dicen que es mentira, pero eso es fácilmente corroborable. Verá lo que habría que hacer. En vista de que la señora fiscal también está involucrada, el señor Toainga, que es el fiscal subrogante, debería, ya que conocer, porque para abrir indagaciones previas, porque han oído al señor Milton Pérez, porque han oído en la televisión, porque no sé qué, porque les llamaron anónimamente, lo hacen todos los días. En este caso... ¿Esta es una noticia criminis? ¿De claro, pronto se puede pensar en eso? Por supuesto, es una noticia criminis. Ha salido en los medios de comunicación, ha salido en las redes sociales. En algunos medios de comunicación, no en todos. Y no en los más grandes, además. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, ha salido en algunos medios de comunicación, entonces se podría decir... De oficio, el señor Toainga debería iniciar una investigación previa y decir, a ver, aquí hay tráfico de influencias, hay obstrucción de la justicia, hay Pero el doctor Toainga podrá hacer eso, claro si la señora Salazar es su jefe. Claro que puede, pero no quiere. Claro que puede, pero no quiere. ¿Por qué? Porque la ley prevé que para el caso de que la denunciada sea la señora fiscal general, quien debe asumir esa investigación es del señor Toainga. Pero no lo va a hacer. Y lo digo con toda claridad porque nosotros ya lo intentamos. Cuando descubrimos el fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, hicimos una denuncia ante el señor Toainga y el señor Toainga lo que hizo fue, en primer lugar, expulsarnos de la investigación. Dijo, ustedes no tienen nada que hacer aquí, vayan nomás, con lo cual no nos permitió pedir diligencias, no nos permitió dar versiones, nada. Luego él tomó esa investigación y se la guardó en el escritorio, porque no hizo una sola diligencia. Entonces no es un subrogante confiable. Pues, no es confiable, por supuesto que no es confiable. Entonces, eso... Él responde a la doctora Salazar. Sí, él responde a la doctora Salazar. Tan es así que en ese caso, o sea, eso es para un juez de error inexcusable. Pero él, en ese proceso, no solo que no hizo ninguna diligencia, ni una sola, sino que además pidió el archivo. Y cuando pidió el archivo, pidió que se califique de temeraria y maliciosa nuestra denuncia sin que nos haya permitido a nosotros solicitar diligencia. Eso hizo el señor Toainga. Entonces, ninguna independencia de él. Ahora, ¿qué es lo que...? Hay que tener en cuenta otra cosa.
una investigación previa puede durar bastante tiempo, puede durar 2 años. Entonces, ahora están ellos, pero ya vendrán otros fiscales y ojalá mejores que puedan llevar adelante esa investigación. O sea, se puede retomar Claro. estas investigaciones, dice usted. Así es, en cualquier momento. Van a estar hasta abril ellos, ¿no? Están hasta abril. Salvo que en el Consejo de Participación no se Ciudadana no se pongan de acuerdo y esta cosa vaya dilatándose mucho más y puede inclusive la fiscal prorrogarse en este caso. No debería, y yo pienso que no se va a prorrogar, no solamente porque está embarazada y pronto dará a luz, sino también porque creo yo que en este momento hay una saturación de todos de la forma en que ha actuado la fiscal. O sea, la forma imagínese usted, no sé si vio, pero hay un chat entre ella y la señora Atamaín, La presidenta del Consejo Electoral. Consejo Nacional Electoral, donde primero hay una conversación entre ella y Fernando Villavicencio, donde se comunican mutuamente que sería muy grave que pase el señor Yacu Pérez a segunda vuelta. Y después le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí ella le dice, no te preocupes. Y le manda la foto de lo que le mandó a la señora Atamaín, diciéndole, verá, podemos hacer un allanamiento. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, si bien es cierto ahorita no hay las condiciones, ya habrán mejores condiciones. Y otra cosa, la Asamblea tiene que retomar el juicio político. Estos son elementos más que sobrados. ¿Es factible en este caso? Pero por supuesto. Pero hay mucha ropa tendida en este caso. ¿Por qué? Porque involucra a políticos. Pues, Sí, a políticos vea que la respaldaron en el anterior juicio del Partido Social Cristiano, hay que ser muy claros. Sí. Hay gente que está Dají mencionada, está ahí. el señor Dají, hablan de testaperros. Así es. Habla de gente que es vinculada al Partido Social Cristiano, Capaco o algo así. Sí, el señor Carlos Pareja, sí. Sí, pero verá, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Una cosa es el inicio del juicio político y otra es la votación de censura. Entonces, a mí me parece que el juicio político no solamente tiene el fin de censurar, ese es el fin de los interpelantes. Quiero censurarle y destituirle. Pero ese es un instrumento democrático que sirve para informarle a la gente lo que pasa. Porque si bien puedo no lograr los votos, sí puedo lograr demostrar que hay una serie de irregularidades. Hubo un caso famosísimo, no sé si recuerda usted, del fiscal general de Colombia, no el anterior, sino el anterior a él, que no se logró censurarlo, pero después, por la evidencia, él tuvo que renunciar. Entonces es bueno como ejercicio democrático, aparte de que la Asamblea puede pedir información. Pero ya la salvaron, definitivamente. No, está salvadísima, claro, porque los socialcristianos no quisieron, Construye no quiso, no sé si Construye va a seguir enarbolando el tema del señor Villavicencio también, porque ellos son los que reivindicaban todo en ese aspecto, ¿no? Eso entre comillas, desde luego. Ahora, le acusan que usted y Priscila Schettini fueron las que armaron este bochinche y pusieron en las redes porque son correístas. Ajá, sí, así es, así nos dicen. Verán, yo creo que es necesario que nosotros nos paremos, reflexionemos. Esta distinción maniquea de correístas y no correístas, correístas malos y no correístas buenos, no es sana para el país. Pero yo sí quisiera mencionar algunas cosas. ¿Por qué a mí me dicen que soy correísta? ¿Por qué? Porque le he denunciado a la fiscal de hacer fraudes procesales, porque he denunciado los acuerdos que hay entre el sector político y la función judicial para perseguir a las personas. Y también he denunciado, o por lo menos he manifestado mi opinión respecto de la invasión de la Embajada de México para secuestrar a Jorge Glass. Entonces, por eso me dicen correísta. Me dicen, sí, usted es correísta porque está en contra de la fiscal. Sí, usted es correísta porque dice que la fiscal y los jueces son malos. Sí, usted es correísta porque dice que hay persecución política y porque he defendido que porque dices que la tesis fue plagiada y toda esa cuestión. Exacto. O sea, por eso soy correísta. Pero también el correísmo la nomina usted como en la terna para el concurso de juez constitucional. Porque la Asamblea
es un espacio donde están los partidos políticos. ¿Y quién más que un partido político debería nominarme? Entonces, si no me nominaba RC, tendría que haberme nominado el Partido Social Cristiano. Si no tenía que nominarme el Partido Social Cristiano, Construye o ADN. Obviamente, por mi ideología, por la forma como yo he hecho activismo jurídico, que algunos dicen que eso es activismo político, no estoy al lado de la derecha. O sea, no soy una candidata de la derecha. Y está bien, porque cada quien debe tener sus candidatos. Entonces, es obvio que me nomine un partido político, y ese partido político fue el correísmo, es decir, RC. ¿Eso quiere decir o me convierte en correísta con todos estos elementos? No. ¿Usted marcaría una independencia en ese aspecto? Verá, yo creo que a lo largo de mi vida yo he demostrado que, y eso se puede ver en toda mi actuación en el sector público, que ha sido alguna, no siempre, pero digamos considerable, yo he denunciado todo abuso de poder, todo abuso de poder. En su momento incluso fui considerada anticorreísta, y de hecho los correístas me aborrecían. ¿Por qué? Porque yo hacía cuestionamientos muy serios ¿a qué? Al manejo de la justicia. Obviamente los jueces del correísmo, como se les suele decir, no los nombró Correa, no, los nombró el Consejo de la Judicatura. ¿Y sabe qué? Pero que dependían, esos jueces, pero que dependían lógicamente esos jueces, del poder en ese caso. Sí, pero esos jueces siguen sentados. Y ahora ya no dependen de Correa, dependen del gobierno de turno. Eso es lo lamentable del Poder Judicial. Y así como yo defendí a muchas personas que consideré perseguidas por los jueces en el tiempo del correísmo, lo hago ahora cuando considero que hay personas perseguidas por los jueces que están sentados allí en el gobierno Doctora, de Novoa. usted, le reitero, ¿mantendría independencia en este caso? Absoluta. Yo creo que absoluta. Yo soy una persona independiente y siempre lo he sido. Pero progresista. Eso sí, yo tengo mi ideología y no voy a renunciar a ella bajo ninguna circunstancia. Claro, hay jueces que mantienen eso, ¿no? En la actual corte, inclusive en este caso. Pero usted es más de frente, más frontal, más de digamos, frente, más frontal sí. en ese aspecto. Pero, ¿hay posibilidades de llegar a la Corte Constitucional? Hay que ver, el camino es largo. Yo creo que mis credenciales académicas las tengo. Creo que tengo conocimiento, no solo tengo una formación larga en materia constitucional, sino que he dado clase alrededor de 30 años, 25 o 27 años de Derecho Constitucional. Entonces he dado, qué sé yo, creo que es de la terna la única constitucionalista, ¿no? En mi terna me parece que sí, que sí. Entonces, digamos que las credenciales académicas están, pero no son solo las credenciales académicas, porque no importa que usted tenga un gran académico que nunca ha conocido el litigio real. No ha litigado. No ha litigado. Entonces, el litigio real, el litigio de la calle, el litigio de esa persona que no tiene recursos, de la que tiene todo en contra, esa le hace conocer cuáles son los vericuetos que deben ser solucionados por jurisprudencia constitucional. Y que necesita saber un juez, pues, ¿no? Claro. Necesita saber un juez. Así es. Bueno, veamos qué es lo que sucede en ese aspecto. De pronto, una denuncia particular en contra de la fiscal por estos temas de los chats. Sí. ¿Lo están analizando? Sí, la estamos trabajando en realidad, la estamos trabajando. Nosotros nos tomamos muy en serio las denuncias porque sabemos que el día que nos equivoquemos, tendremos a todo el establishment encima y seguramente con feas consecuencias para nosotros. Entonces la estamos estudiando y la estamos trabajando. Ya pronto saldrá esa presentación. Esa acción jurídica popular hará esto. Sí, así es, queridos. ¿El tiempo? ¿Se van a tomar su tiempo? Sí, nos vamos a tomar nuestro tiempo, nos vamos a tomar algunos días porque hay que analizar lo más posible esos chats. Tendremos tiempo de seguir conversando entonces. Claro que sí. Doctora Angélica, muchísimas gracias por su presencia. A usted, Osvaldo, muchas gracias. Gracias a la doctora Angélica Porras de Acción Jurídica Popular, postulante a la Corte Constitucional en la terna de la Asamblea Nacional, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos en las plataformas de Global Opinion, nos ayuda en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, y sus likes y sus comentarios son fundamentales desde luego. Las redes sociales, ya saben, tenemos todo el contexto informativo en el ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad.
Loco es hacerse loco. Anímate a hablar. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en las próximas horas con un nuevo personaje y un nuevo tema. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Para atención gratuita en salud mental, llama al 101, opción 9. Alcaldía de Quito. Quito renace. Autorización número 3159. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.